iglesia San Vicente de Ferrer o Santo Domingo de Guzmán fue construida en lo que actualmente es el barrio Las Peñas de la ciudad de Guayaquil. Es considerada un importante patrimonio histórico y cultural de dicha ciudad y el Ecuador, ya que su construcción se remota en siglos atrás al año 1548 y ha sido sometida a varios procesos de restauración para preservar su valiosa arquitectura. Según datos históricos, se desprende que fueron los religiosos dominicos quienes, con su llegada a la ciudad y su afán de evangelizar, emprendieron su construcción. Y es importante que este trabajo práctico recaparemos datos técnicos y históricos de esta edificación, como caracteres arquitectónicos y su historia de su construcción, los cuales serán plasmados mediante un recorrido virtual. Historia de la iglesia Santo Domingo de Guzmán. Fue construida en las faldas del Cerro Santa Ana en el barrio Las Peñas en 1548. Es una de las más antiguas del Ecuador y su edificación se realizó en madera con techo de cadé. Se quemó y reconstruyó con cemento, después volvió a destruirse en otro incendio. A lo largo de su centenaria historia, este templo ha sido destruido y reconstruido en varias ocasiones. No obstante, se ha preservado su esencia como símbolo arquitectónico y espiritual de aquella época convulsionada por la represión y el mestizaje colonial, convirtiéndose hoy en día en uno de los principales atractivos turísticos de la porteña ciudad. Su origen data en el siglo XVI con la llegada de los religiosos dominicos al Guayas y sirvió como centro de religión y enseñanza. La actual edificación del estilo barroco fue diseñada por el arquitecto italiano Paolo Russo. En el frontis se aprecia a primera vista la cruz medieval, fachada colonial color crema y blanco de diseño poco obstante. El acceso tiene un dintel liso y una bóveda en medio punto con un medallón que al centro y en el alto se replica con otro medallón, y en la otra parte superior luce la figura de su patrono Santo Domingo de Guzmán. En los costados apostadas en sendas torres de campanarios. En el interior del retablo y la pila de mármol donde se celebran los bautismos, las diversas imágenes religiosas elaboradas por grandes artistas, el jardín ubicado a un costado de la iglesia y el muro de tapia elaborado con barro, paja y melaza. Con más de 5 siglos de historia, suelen llamar la atención y son el deleite de los visitantes. Datos técnicos. El año de construcción de esta iglesia fue en 1548 y está ubicada en Rocafuerte Morán de Buitrón, barrio Las Peñas, en la ciudad de Guayaquil. Su culto o religión es catolicismo. Patrono es Santo Domingo de Guzmán y fue fundada por los frailes dominicos. Y su última remodelización fue en 1938 por el arquitecto Paolo Russo. Características arquitectónicas. En sus inicios, la edificación fue realizada con madera y reforzada con hojas de cade. Actualmente, desde el último incendio, fue reconstruida a base de cemento y mármol italiano y cuencano, manteniendo esencia de la arquitectura colonial y características propias de la época. La fachada de esta edificación está decorada con detalles ornamentales que reflejan la influencia del estilo colonial español. Estos pilares son pilares corintios y de forma romana que fueron adaptados de Italia. En su interior podemos observar varias pinturas y obras de artes valiosas que datan de distintas épocas y representan la historia religiosa de la región. En su interior encontramos una cámara de climatización, la cual tiene como función el evitar que las personas que están dentro no sean afectadas por los vientos o los cambios de clima.
La iglesia cuenta con su estructura conformada por 3 naves, requisito en ese tiempo para ser considerada iglesia. Estas naves se encuentran divididas por arcos de medios puntos. En aquel tiempo no existía micrófono, el párroco de la iglesia daba la misa desde el púlpito para que las personas escuchen el sermón. Usaban un tornavoz, el cual es un instrumento que cumplía de forma acústica y propagaba el eco de la voz. El púlpito de la iglesia es tallado en mármol de Cuenca y es la única iglesia que cuenta con un púlpito de aquella época. Según los planos registrados en el archivo histórico, encontramos el plano dibujado por Requena en 1770, como lo vemos en esta imagen. En 1779, Pizarro presenta su plano, algo parecido al de Requena, pero en 3 dimensiones, como lo vemos en esta ilustración. Más tarde, en el año 1787, como podemos observar en el plano croquis, ya podemos ver que la iglesia de Santo Domingo es prácticamente un edificio grande, el cual abarca casi la totalidad de un patio. Por último, podemos observar este plano registrado en el año 1900, en donde podemos ver que ya la zona se encuentra un poco más poblada y con más edificaciones a sus alrededores. Según las fotografías registradas en el archivo histórico, podemos encontrar esta imagen, la cual podemos ver que la fachada de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán de Guayaquil está totalmente devastada, y esto fue que en el año 1896, durante este incendio perpetuado en esta época, desapareció la iglesia de Santo Domingo de Guzmán. En ese entonces se calcula que aproximadamente las pérdidas ascienden a los 60.000 sucres. Durante el año de 1902, la ordenanza de esta época suspendió y ordenó la demolición de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, ya que ésta no cumplía con los requisitos que ordenaba, en este caso, la municipalidad de este entonces. Fue así que hasta el año de 1908, la ordenanza hasta que por fin permitió la construcción de esta estructura de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, siempre y cuando ésta sea construida a base de materiales incombustibles. Y pues bueno, como vemos en esta imagen, actualmente la iglesia Santo Domingo de Guzmán de Guayaquil, actualmente llamada Parroquia San Vicente Ferrer, llamada así puesto que la devoción al santo que fue desarrollada por los frailes dominicos de esta época, así también como su devoción por la Virgen María, San Jacinto y San Martín de Porres.